¿Cómo te va, Pablo Cuellar? Muy buenas tardes. Se suma entonces con este anuncio del estudio de acciones judiciales una nueva arista en relación a esta polémica que se ha generado por la entrega irregular, podríamos decir a estas alturas, de pensiones de gracia a personas que las solicitaron en el marco del llamado estallido social. Tú bien decías que la Contraloría había cifrado en 58 las pensiones puntualmente con antecedentes delictuales graves, con personas que habían cometido delitos graves. El catastro que hizo el gobierno la cifra en 69 y estaríamos hablando de 48 que corresponden al gobierno del presidente Boric y 21 que corresponden al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y a partir de esto se desprenden dos cuestionamientos principales sobre estos otorgamientos de pensiones de gracia. Recordemos que hay dos organismos encargados de visualizar cuáles son los requisitos y estos se cumplen puntualmente en relación a estas postulaciones. Por una parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha sido sumamente cuestionado en las últimas horas a raíz de que lo que detectó la Contraloría fue que muchos de los informes que de alguna forma emanaron desde el INDH venían con los informes médicos parciales o datos que no estaban completos o simplemente que no correspondían con la realidad. Ese es un punto. Posteriormente, una comisión liderada por el Ministerio del Interior en el Palacio de la Moneda, por supuesto, compuesta por 10 personas, 10 asesores, podríamos decir, del mundo legislativo, que son representantes del Ministerio del Interior, del Trabajo, de la SECPRES, también del gabinete de la primera dama, lo que en su momento se estaba reformulando por parte de la expareja del presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, tenían la misión de recepcionar estos documentos de parte del INDH y darle el dicto bueno, darle el dicto final en relación a los antecedentes que se ponían sobre la mesa con esta primera revisión. Bueno, se generó toda una polémica en las últimas horas porque el gobierno había planteado que no correspondía, primero, por ley, y eso es así, está establecido, revisar los antecedentes penales de las personas que postulaban estos beneficios. Por otra parte, tampoco puntualmente a esta comisión del Ministerio del Interior le correspondía hacer el chequeo de los antecedentes médicos. Eso estaba radicado en el INDH. Sin embargo, desde el gobierno del expresidente Sebastián Piñera se refirieron a esto planteando que un decreto que fue emanado a principios del 2022 planteaba que se debía, además de incluir los antecedentes personales, académicos, también el informe del INDH, a toda la lista del chequeo que debía hacer el Ministerio del Interior, antecedentes médicos. Durante esta jornada se le consultó al subsecretario Monsalve acerca de este punto. De hecho, este decreto sale desde la Subsecretaría del Interior del gobierno anterior, liderada por Juan Francisco Gali en su minuto, y se le consulta al subsecretario Monsalve si es que esto es efectivo, si es que efectivamente no se hizo esta revisión de antecedentes médicos, y él lo que planteó es que de todas maneras estos antecedentes están radicados en el INDH y que la Subsecretaría del Interior puntualmente le correspondía ver un certificado con la validación de esta institución y no en profundidad solicitar certificados médicos. Ese fue el argumento que se entregó entonces desde la Subsecretaría del Interior. Pero de todas maneras, te invito a que lo escuchemos más en profundidad de la voz del propio subsecretario Manuel Monsalve, que habló durante esta mañana aquí en el Palacio de la Moneda. Esa resolución no exigió pedir los antecedentes penales. Creo que esa resolución que fue dictada por el ex subsecretario Gali no tuvo ninguna mala fe, porque la verdad es que nunca en la historia del país se habían solicitado antecedentes penales para entregar pensiones de gracia. Esta falencia es lo que finalmente produce que de las 148 pensiones que se entregan durante el gobierno del expresidente Piñera, 21 personas a las cuales se le entrega pensiones de gracia tengan antecedentes penales. Y eso es lo que hace que de las 270 pensiones de gracia que se entregan durante el periodo del presidente Gabriel Boric, 48 tengan antecedentes penales.
Claro, tanto el subsecretario Monsalve como también lo hizo el día de ayer la ministra Toá han calificado de que ha sido un error finalmente el no haber tenido a mano antecedentes penales de estas personas que recibían finalmente este mismo beneficio a las pensiones de gracia, ¿no? Sin embargo, aquí hay personas con delitos que eran bastante graves, denuncias que eran totalmente condenables, el caso de pornografía infantil, violencia intrafamiliar, homicidio, es decir, son delitos no menores que se debieron haber considerado finalmente para poder realizar toda esta pesquisa, el análisis y finalmente otorgarles a ellos algún grado de apoyo estatal, donde finalmente somos todos los chilenos los que estamos apoyando finalmente y pagando por ese mismo tipo de beneficio. Ahora, más allá de la investigación, Rodrigo, que va a hacer el Ministerio Público en torno a estos antecedentes, el gobierno también tiene pensado replantear estos mismos beneficios, analizarlos, ver si efectivamente se puede revertir dicha medida, como sucedió, por ejemplo, con el caso de los indultos. Buen punto, Pablo, y de hecho hay que puntualizar que a partir de toda la polémica que se ha generado en las últimas semanas por estos beneficios, de los cuales venimos hablando hace varios meses, o sea, desde octubre aproximadamente del año pasado, cuando se comenzó a saber acerca de personas que habían recibido la pensión de gracia y que habían cometido delitos posteriores. Claro. Se hace una revisión posteriormente, a raíz de la solicitud de varios parlamentarios, de revisar los casos de las personas que habían recibido este beneficio en el marco del estallido social y si estas personas habían tramitado bien sus documentos y, por otra parte, obviamente, si contaban con antecedentes penales, porque había personas que habían sido detectadas reincidiendo. Bueno, lo que se hace a partir de esta polémica son varios temas. Primero, el presidente de la República, por vía administrativa, luego de un análisis que tardó varios días aquí en el Palacio de la Moneda, de hecho, se llega a la convicción de que estos beneficios se pueden revocar por vía administrativa y de hecho ya está el primero firmado, que corresponde al caso de una persona que fue condenada por pornografía infantil. Antes de irse de vacaciones, el presidente de la República entonces deja lista esta revocación y se plantea además que de los 69 casos que detectó el gobierno con delitos graves, estamos hablando de delitos de alta connotación social como el que les menciono, además de homicidios, tráfico y una serie de otros que están dentro de esta categoría, habría 17 entonces que estarían prácticamente confirmados para ser revocados dentro de los próximos días y se podrían sumar otros porque el análisis todavía no ha finalizado y se le va a entregar dentro de las próximas horas entonces al presidente de la República para que él también lo visualice. Es el criterio del presidente, eso sí nos dicen desde Palacio, el que prima acá. No es una categoría legal puntual, el presidente es el que estima si se debe o no revocar este beneficio por el criterio, como se lo señalo, de un delito de alta connotación social. Eso es un punto. Por otra parte, Pablo, hay que recordar que hay una iniciativa legislativa que está tramitándose en el Congreso, que tiene varias indicaciones en curso, que ha tensionado un poco la discusión política, de hecho, ya en el legislativo, que pretende precisamente que sea un requisito que para postular a este tipo de beneficios los antecedentes penales estén a la vista. Eso por una parte. Y por otra, que las personas que hayan recibido este beneficio, la pensión de gracia, en caso de que cometan un delito grave, se les elimine el beneficio. Hacia allá aspiran al menos las intenciones del Ejecutivo para esta discusión parlamentaria. Y finalmente, por vía reglamentaria, los beneficios de ahora en adelante, por vía reglamentaria, esto no con sede legislativa, con vía reglamentaria, quedarán bajo el requisito de que se revisen antecedentes, o sea, vía legislativa, reglamentaria y la revocación administrativa del presidente de la República. Lo que se ha planteado es que se quiere elevar el estándar, se quieren cambiar los requisitos, algo que no se ha hecho desde el año 1981, que es desde cuando comenzaron a cursarse este tipo de beneficios, pero recordemos que puntualmente los casos que se enmarcan en el estallido social se dieron por la aprobación de una glosa que se ingresó en el año 2020 puntualmente para reparar a las personas que habían sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. Así que son formas de ir actualizando, podríamos decir, los criterios, la discusión, para que este tipo de fenómenos o este tipo de errores, podríamos decir,
no se vuelvan a cometer. Ahora, desde el gobierno de todas maneras han planteado que la principal responsabilidad de estos filtros que fallaron, el de antecedentes médicos sobre todo, que es el principal, considerando que no era requisito visualizar los antecedentes penales de las personas que postulaban a este beneficio, radican en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esta fue la explicación que dio el subsecretario Manuel Monsalve durante esta mañana aquí en la Casa de Gobierno, precisamente por esta polémica. Ningún funcionario del Ministerio del Interior le pide directamente a los afectados antecedentes médicos. Los antecedentes médicos los solicita el INDH. Y por tanto los antecedentes médicos vienen en la carpeta del INDH, que llega al Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior en el marco de la postulación. El certificado del INDH en todas las personas a las cuales se le entrega pensión de gracia es un certificado muy explícito, donde dice que el INDH, en virtud de la revisión de los antecedentes, de todos estos antecedentes, ha llegado a la convicción de que las lesiones de las personas producidas en el marco del estallido social, donde detalla la fecha en que se produjo y el lugar donde se produjo, tienen la suficiente gravedad para producir menoscabo laboral. Ahora, Rodrigo, ¿se sabe la situación actual de estas personas que recibieron estas pensiones? ¿Se ha tomado contacto ya con ellas? ¿Se está dialogando, viendo la fórmula de qué va lo que va a suceder en los próximos días? Mira, las personas que recibieron el beneficio hoy día y que están siendo cuestionadas, por supuesto que se está haciendo un trabajo en función de la revocación del beneficio para quienes cometieron delitos graves. Esto todavía no está ejecutado porque, como te lo señalé anteriormente, Pablo, el gobierno le va a entregar el listado completo de antecedentes al presidente de la República a la vuelta de sus vacaciones, que va a ser dentro de las próximas horas, porque de hecho el presidente ya retoma sus actividades la tarde del domingo con una gira que va a realizar por Chiloé. Entonces, ya el lunes podríamos decir, Pablo, que podríamos tener las primeras señales por parte del Ejecutivo para visualizar la totalidad de revocaciones de estos beneficios para las personas que, como te señalé anteriormente, cometieron delitos de alta connotación. Es un punto, pero el Ejecutivo a la vez ha planteado que las personas que hayan tenido algún tipo de, o hayan sufrido más bien, algún tipo de violación a los derechos humanos, o por ejemplo que hayan perdido sus globos oculares, que podríamos decir es lo más simbólico o lo más terrible que se dio en el marco de las protestas del llamado estallido social, pero que tengan antecedentes, esas personas van a seguir teniendo el beneficio, porque aquí se están cuestionando dos temas. Por una parte, se está cuestionando la gravedad de los delitos por los cuales habían sido estas personas condenadas antes de recibir el beneficio, pero también la falta de antecedentes o la desprolijidad o sencillamente las mentiras quizás al haber postulado estos beneficios en caso de efectivamente no haber recibido daño por parte de agentes del Estado que los inhabiliten para seguir realizando sus trabajos. Eso es, podríamos decir, el principal cuestionamiento, de hecho, por parte de la Contraloría, que muchos de los casos, de hecho cifraba 19 puntualmente, no contaban con antecedentes médicos claros para poder garantizar que efectivamente merecían este beneficio. Esta información, de hecho, se subsanó posteriormente y se entregaron los complementos, certificados médicos, etcétera, de 10 personas más. Entonces, claro, ahí hay un universo todavía que podría estar eventualmente en evaluación sobre si era o no factible que estas personas pidieran esta pensión de gracia, considerando que los antecedentes médicos al menos eran bastante cuestionables en cuanto a su calidad, cantidad, etcétera. Eso es un debate entonces que está abierto desde ese punto de vista. Ahora, de todas maneras, como te lo señalé anteriormente, el criterio es del presidente de la República para, por vía administrativa, revocar estos beneficios, y eso lo vamos a conocer dentro de los próximos días. Eso es una medida. Está también el debate en sede parlamentaria, lo cual también ha generado bastantes dudas por parte de la oposición, independiente, Pablo, a que varios de estos beneficios que se otorgaron en el marco del llamado estallido social también vienen del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Son mucho menos, por supuesto, pero de todas maneras hay casos de personas que fueron condenadas por delitos graves
que en ese gobierno recibieron también el beneficio. Y esto ha tensionado la discusión entre el oficialismo y la oposición y de alguna forma también ha sido un obstáculo para llegar a un acuerdo en materia legislativa para regular de buena forma estos temas. Te quiero invitar a que revisemos de hecho las declaraciones que entregó la ministra vocera de Gobierno en relación a las tensiones políticas que se han dado y sobre todo las críticas que vienen desde Chile Vamos al otorgamiento por parte de este gobierno puntualmente a algunos de estos beneficios de pensiones de gracia. Vamos a corregir esto dejando sin efecto varios casos, no solo de nuestro gobierno, sino que también de la administración anterior. Y hoy aprovecho a hacerle el llamado a los parlamentarios de la oposición de derecha que han querido pasar cuentas políticas a nuestro gobierno, que, por favor, dejemos de mirar la paja en el ojo ajeno de manera permanente, siendo que su propio expresidente, Sebastián Piñera, entregó pensiones de gracia por estallido social a personas con delitos graves. Entonces, esto es un problema de la política pública que nos ha tocado a nosotros corregir. Claro, ahí ha sido bastante enfática la vocera de gobierno, señalando justamente que durante el gobierno del presidente Piñera también hubo una situación similar con personas del estallido social que también habrían recibido pensiones de gracia, siendo que tenían antecedentes penales graves, dice la ministra Vallejo. Sin embargo, obviamente esto ha generado ahí un encono, ¿no? Una discusión con la misma oposición. De hecho, ha hablado, por ejemplo, el exministro Jaime Belolio, pidiéndole al gobierno que no haga falsos empates y también que el día de mañana revoque ya estas mismas decisiones, estas pensiones a estas personas que tienen las acusaciones más graves. Sí, Pablo, y eso es algo que de seguro va a estar en curso dentro de las próximas horas. Evidentemente hay que esperar las definiciones que tome el presidente de la República a la vuelta de sus vacaciones. También el INDH se ha pronunciado por medio de algunos comunicados, declaraciones públicas, ha planteado que ellos advirtieron en el año 2022 puntualmente que no tenían la capacidad para fiscalizar o revisar los antecedentes médicos de las personas que estaban solicitando estas pensiones de gracia en el marco de lo ocurrido en el llamado estallido social. Sin embargo, desde el gobierno han puntualizado que, de hecho, desde el INDH han planteado que se requería de un organismo sumar otra instancia para certificar esto, pero desde el gobierno han planteado que lo que se solicitó puntualmente en base a la glosa que se aprobó específicamente para esto en el Congreso era comprobar la afectación en el marco de estas protestas y que esta afectación de alguna manera inhabilitara a las personas a desempeñar sus trabajos como lo hacían habitualmente. Estamos hablando, por ejemplo, del ejemplo, podríamos decir, más recurrente para este tipo de temas que tiene que ver con el daño a los globos oculares, lo que mencionábamos anteriormente. Entonces, ahí se enreda un poco también la discusión porque el propio INDH plantea que ellos no tenían la capacidad de visualizar de buena forma esto, que lo advirtieron el Ejecutivo, pero lo cierto, Pablo, de todas maneras, es que muchas de estas postulaciones, de estos requerimientos, en el fondo se revisaron muy por encima, que no están los documentos validados, que algunos de hecho, algunas postulaciones incluso carecen de estos documentos según lo que se plantea en el informe de la Contraloría, y es allí, a ojos del gobierno, donde radica la principal responsabilidad. Sin embargo, hay una comisión acá que era la encargada de hacer el segundo check, que tampoco funcionó de buena forma y se excusan desde la Casa de Gobierno planteando que al menos los antecedentes médicos tenían que venir sí o sí revisados desde el INDH. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se actuó con mayor rigor, considerando también que si a uno le llega un documento con un timbre que dice que esto está revisado, lo mínimo es que se especifique allí las causas médicas por las cuales la persona está solicitando este beneficio y que de alguna forma también esto venga respaldado por un documento para que las personas puedan tomar la definición, porque eso es algo que está conectado también con las funciones laborales. Y hay un representante del Ministerio del Trabajo, hay un representante de Hacienda también en esta instancia que es el encargado precisamente de hacer el análisis fino de esos temas, por los cuales ese tipo de elementos también son de interés para esta comisión. Y por eso es raro también que se haga esta defensa planteando que todo radica exclusivamente en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. De todas maneras, Pablo, hay un sumario en curso, se van a dar o se van a analizar responsabilidades,
pero además de esto, que está en sede administrativa, tú bien lo señalabas al comienzo del noticiero, hay acciones que se van a tomar desde el punto de vista penal y la Fiscalía, por supuesto, estará estudiando esto dentro de las próximas horas y de seguro seguirá siendo tema durante la próxima semana. Lo que hay que esperar es la revocación definitiva de los beneficios por parte del presidente de la República, cómo sigue avanzando también la discusión legislativa para enmarcar esto y darle solidez legal también, ver cuál es la definición que toma el Ministerio Público al respecto, y todo esto de seguro se va a tomar la agenda este verano en el Palacio de la Moneda. Sin duda, Rodrigo. Bien, vamos a quedar muy atentos a las nuevas informaciones que aparezcan sobre este tema, así que quedamos conectados contigo desde La Moneda. Un abrazo. Chao, que estés muy bien.